Es uno de los personajes más emblemáticos de la región. Su historia está llena de mitos. Hoy hablaremos sobre José Gervasio Artigas, aquí en Gloria y Muerte. Un nuevo programa de Gloria y Muerte y me encuentro con un invitado muy especial en el día de hoy para tratar un tema muy importante. Tiene 40 años de trayectoria en la docencia, es profesor de historia e historiador. Con nosotros, Rafael de Santiago. Mucho gusto, Rafael. Encantado de las órdenes. ¿Qué trayectoria? Porque tengo entendido que has estado también como subdirector del Liceo Brauce. Sí, del Liceo de Panto. Y has también estado en el Departamento de Estudios Históricos del Estado Sí, Mayor. ese fue mi mayor Cuéntenos un poco. Mi mayor fuente de conocimientos, porque allí manejaba todo el archivo que hacía referencia a todas las unidades militares, a todos el historial de todos los oficiales, y entonces la historia adquiere un contenido y un sabor completamente distinto de simplemente manejarte con libros. También tengo entendido que tiene varios artículos, como nos vemos aquí en la mesa, editados, también en el Centro Militar y el Círculo Militar General Artigas. Sí, en las revistas especializadas, también la del arma de ingeniero, la del arma de caballería, en la revista de infantería, historia de las unidades. Fue la labor de los 21 años de vida en el Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército. Bueno, también tengo que la Patrulla Oriental es la primera marcha militar a caballo de Paraguay en 1978. Sí, llevábamos 38 días a caballo desde Salto hasta Asunción. Fue la primera vez que el Ejército, y de todos los que habían proyectado en su inicio muchísimos años atrás, el único que terminó yendo fui yo. Impecable. Eso es bueno saberlo. Sí. Fue invitado también, ¿no? Por el gobernador de Río Grande do Sul. Ah, sí, eso fue para hablar. En mi condición militar no podía integrar una delegación partidaria, como era el Partido Nacional, que iba a Río Grande por los 100 años de la muerte de Gumersindo Saravia. Y entonces el gobernador de Río Grande me invitó en forma especial y totalmente aparte de la vida militar para hablar en los actos que se hacían de rememoración histórica de Gumersindo. Bueno, en principio agradecerle estar aquí en el programa, nada más y nada menos que para tratar el tema de José Gervasio Artigas. ¿Quién fue? Fue un personaje destacado, con todas las luces y sombras que tiene un personaje destacado, y más en el siglo XIX, en un territorio, si ustedes ven que están acá en el campo, a 200 kilómetros de Montevideo, y esto tiene en el siglo XXI tan pocas conexiones, imagínense ustedes lo que era Artigas, que no tenían ni teléfono, ni diario, ni televisión, y que todas sus comunicaciones eran a través de individuos que atravesaban la banda oriental a caballo, cruzando arroyos, cruzando bañados, subiendo y bajando cerros. Comentémosles al público dónde estamos ubicados. Estábamos ubicados en mi establecimiento, en el paraje Los Talas del municipio de Aiguá, en el departamento de Maldonado. Estamos muy próximos al arroyo Alférez, que es el límite con el departamento de Rocha. Hablábamos, como bien usted ha dicho recién, que Artigas, como usted dijo, nunca estuvo cerca. Artigas fue, y decía la sobrina Josefa Rabia, que era muy presumido y le gustaba vestir a lo cabildante, con medias de seda, con zapatos, con hebilla de plata y demás. Esa apariencia de Artigas no nos podemos imaginar el público de esa forma de vestir. Primero que nada estuvo en los combates con las invasiones inglesas. Además fue comisario del cordón
cuando ya estaba casado y tratando de tener una vida más asentada de la de oficial de blandengues, recorriendo la campaña, combatiendo a los matreros. Y por eso es que en esa época que la sobrina Josefa Rabia dice que era muy presumido y le gustaba vestir a lo cabildante, con calzón corto, media de seda, zapatos con hebilla y demás. Pero después de esa etapa, cuando en 1811 él se aleja de la autoridad española, él no vuelve a Montevideo, a pesar del sitio, en 1811, y después el segundo sitio, pero él no entra a Montevideo en ningún momento, ni siquiera cuando estuvo en el máximo auge de su carrera, que era 1815-1816, hasta que comenzó la segunda invasión portuguesa. De manera que estar acá en el campo es hablar de un personaje que vivió la mayor parte de su vida en el campo. Rafael, ¿por qué la estatua de Artigas? ¿Por qué está ubicada allí? ¿Cuál sería Bueno, la Plaza Independencia porque estaba la casa presidencial y eso desde la época de Berro que se hablaba, del gobierno del presidente Berro, que se hablaba de hacer una estatua de Artigas. Pero fue con Máximo Santos, que gobernó de 1882 a 1886, que se trató de dar una imagen de unidad, y entonces la única figura que no respondía a partido político y que tenía un caudal de autoridad era la de Artigas. En realidad la ley es de 1883 e incluso en el cuadro de Blanes, la revista del 86, que están todos los oficiales junto con Máximo Santos en la plaza, aparece la estatua, no es la que tenemos. Blanes ya pintó en esa revista del 86 una estatua de Artigas que era inexistente en aquel momento. O sea, que era ficticia. Sí, no existía. No existía. Pero como ya estaba la ley y estaban las bases para hacer el monumento, entonces Blanes ya imaginó a la Plaza Independencia con Artigas. De hecho, la ley preveía que hubiera dos estatuas menores, una de La Valleja y otra de Rivera. ¿Y qué sucedió? No, eso nunca se hizo. No. Rivera está en su lugar ahí en Tres Cruces y nada más. ¿Artigas fue un general? Artigas nunca tuvo el grado de general. Explíquenos, a ver, para que la gente pueda entender, porque este programa lo ve gente de nuestro país y extranjeros. Artigas era capitán de blandengues Sí. hasta que abandona el gobierno español, se pliega al movimiento juntista de Buenos Aires y la Junta de Buenos Aires le da el grado de teniente coronel. Con grado de teniente coronel pasa a la banda oriental y va a pelear la más importante de las batallas de ese momento, la batalla de las Piedras. Triunfa contra Posadas, que era el capitán de navío que estaba a cargo de las fuerzas españolas, y por el triunfo de las Piedras, el gobierno de Buenos Aires le da el grado de coronel, último grado que tuvo. Después, cuando él era protector de los pueblos libres, el gobierno de Montevideo, el Cabildo de Montevideo, lo nombró capitán general, una cantidad de títulos, y Artigas lo rechazó porque dijo, los títulos son los fantasmas del Estado. Y él se negó. No es el único. Lorenzo Latorre, gobernante de facto primero y presidente constitucional de la República después, las cámaras intentaron homenajearlo y de coronel lo ascendieron a general. Y también lo rechazó porque dijo, los grados se obtienen en el campo de batalla. O sea, entonces, ¿por qué se circula esa versión? ¿Qué es lo que sucede con eso? O sea, lo llaman general, pero en realidad es simbólico. Empieza a aparecer, era una tradición nombrarlo general porque era la máxima autoridad. Pero después, de muerto Artigas, los descendientes trataron de que le reconocieran la donación que le había hecho las autoridades españolas a Artigas en el norte del Río Negro, que eran 300.000 cuadras de campo. Y entonces la asamblea, cuando se refería a Artigas, lo llamaba general, y de ahí quedó general para siempre. Yo le voy a preguntar, ¿realmente vivió en el exilio? Artigas nunca vivió en el exilio, porque el exilio es cuando uno se va, porque quiere. Cuéntenos. Artigas
que perdió varias batallas porque, lógicamente, mientras su proceso de formación de la Liga Federal incluía que era un gobierno establecido o según las bases que él había establecido en las instrucciones del año 13, que era una confederación. Entonces, cada provincia de las que formaban la Liga Federal conservaba sus autoridades, sus leyes, y solo delegaba en el gobierno central la defensa y el comercio. Pero en esa formación de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones, creo que me falta uno, sí, la Banda Oriental, los caudillos respectivos, enfrentando a Buenos Aires, también fueron creciendo. Y llegó el momento que ante las derrotas de Artigas, pero esos caudillos que se habían enfrentado con éxito a Buenos Aires, Artigas pierde fuerza, los caudillos se hacen cada vez más grandes. De hecho, Pancho Ramírez, el caudillo de Entre Ríos, se hacía llamar a él el Supremo Entrerriano, pichón de título. ¿Qué título? Era común, porque Gaspar Rodríguez de Francia, que después lo va a coger en Paraguay, o lo va a meter preso en Paraguay, él firmaba Yo el Supremo. O sea que... Qué increíble. Era una tradición. Artigas en algún momento dijo, esclavo de mi grandeza. No me acuerdo cómo sigue el documento, pero sí me acuerdo que dijo, esclavo de mi grandeza. Bueno, como estaba diciendo, los caudillos crecen y en 1820 Ramírez y López, los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe primordialmente, firman con Buenos Aires un pacto, el Pacto de Pilar, que establece un gobierno federal, que no es lo que quería Artigas. Artigas quería la confederación. Lo federal es distinto porque ahí las provincias pierden autoridad para depositarla en el gobierno central. Nada que ver lo que tiene Argentina hoy con la idea artiguista. Porque hay confusión con eso. Sí. Se tiende a confundir. La confederación tiene eso. La parte de relaciones públicas, las relaciones diplomáticas, la guerra y el comercio. Eso está en el gobierno central. Después cada provincia mantiene su gobierno. Entonces, cuando se firma el Pacto de Pilar, lo invitan a Artigas que si quiere incorporarse, lo haga como caudillo de la Banda Oriental. Artigas dice de ninguna forma. Porque la Banda Oriental ya no existía, estaba totalmente dominada en 1820 por los portugueses. Así que quería decir que los otros caudillos lo habían sacado para el costado. Entonces, Ramírez lo comienza a perseguir, Artigas queda encerrado en el Paraná, en la vuelta del Paraná, y ahí pide permiso para cruzar a Paraguay. Pero pide permiso pensando que dos de sus amigos, Yegros y Caballero, todavía están en el gobierno. O con influencia, perdón, no estaban en el gobierno, con influencia suficiente para que le consiguieran un ejército para volver para atrás. Y él no sabía que Yegros y Caballero ya los habían puesto presos, Gaspar Rodríguez de Francia los había puesto presos, y los mata al año siguiente. Uno se suicida, Caballero se suicida y a Yegros lo mata. Entonces, cuando entra Artigas, Gaspar Rodríguez de Francia lo deja entrar, dice que era un deber de acoger a alguien que estaba en desgracia, y lo interna en el convento de la Merced. Bien, ¿qué te parece si vamos a un segundo bloque? Y a la audiencia los invito a reencontrarnos después de la pausa. La tierra es oportunidad. Inmobiliaria Cali Raíces. Venta de chacras, terrenos y casas. Realizamos fraccionamientos que transforman proyectos en realidades. Con respaldo profesional y confianza, trabajamos en todo el país y a nivel internacional. Cali Raíces, donde tus proyectos toman tierra. 098559096. Página de Uruguayos Ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay.
La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516, con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de uruguayos ausentes del Uruguay. Bienvenidos a un segundo bloque de Gloria y Muerte y estoy con Rafael de Santiago hablando sobre José Gervasio Artigas. Nos quedamos en el convento de la Merced. Le voy a hacer una precisión a lo que acabo de decir. A ver. No era José Gervasio, era José Artigas a secas. Así firmó todos los documentos y eso lleva a una polémica de dónde nació Artigas. Artigas no nació en el Sauce, Artigas nació en Montevideo. Está actualmente el predio de la casa que era del abuelo y del padre en la Ciudad Vieja, está recuperado y están haciendo todo un entorno para justificar, para mostrar allí dónde realmente nació Artigas. Además, la partida de Artigas no fue apuntada en tiempo y forma, sino que fue puesta en un apéndice al libro de bautismos, y ahí seguramente que el sacerdote cambió la fecha. Tiene que haber nacido el 19 de marzo, día de San José, y lo apuntaron el 19 de junio, que es San Gervasio. Pero Artigas fue José Artigas y ninguna otra cosa. Bueno, esos en realidad son datos, digamos, importantes porque hay gente que desconoce estas cosas. Sí, todo el mundo le dice José Gervasio, como le dice el general. Bueno, y exacto. Dejémoslo que la gente siga diciéndole el general, porque mandó a todo el ejército. Cuando un oficial manda a todo un ejército es el comandante en jefe, pero no necesariamente su general. El convento de las Mercedes. Mercedes. Con Artigas alojado por Francia en el convento de la Merced, pero Francia nunca aceptó ver Artigas. Artigas, acostumbrado a andar en campaña a caballo como yo, y subiendo y bajando cerros, clamaba para que lo dejaran salir de ahí porque no sabía cómo estar metido en una habitación del convento, que son habitaciones chicas. Entonces, a través del prior del convento, consiguió que Gaspar Rodríguez de Francia le diera una ubicación. ¿Dónde lo ubican? En San Isidro Curuguatí, que queda cerca de la frontera con el Brasil. Paraguay, cerca de la frontera con el Brasil, o relativamente. Un lugar tan escabroso que cuando nosotros fuimos a caballo al Paraguay en el 78, no pudimos ir, en aquel momento, estamos hablando de que llegamos a Paraguay en noviembre del 78, no había casi carretera, noviembre del 78. Pero me contaba que en 1950, cuando los 100 años de la muerte de Artigas, la comisión fue a poner un monumento en San Isidro Curuguatí y viajaron a lomo de buey, no a caballo, a lomo de buey, cruzando esteros y bañados para poder llegar. Hoy es una región que está en Isidro Curuguatí. Cuando nosotros fuimos en el 78, en la plaza había nada más que un burro y el monumento a Artigas. Era un desierto. Hoy día tiene 3 hoteles, tiene hasta un shopping. Todo. Sí, un despegue fabuloso. Pero entonces lo meten allí con guardia a la vista. Artigas estuvo preso y represo. Estuvo permanentemente en San Isidro Curuguatí con guardia a la vista. Quiere decir que se podía mover dentro de un predio, pero tenía una guardia que controlaba. Y cuando en 1840 muere Gaspar Rodríguez de Francia, pensando que en Paraguay se podía armar todo un caos, Artigas lo meten preso y esta vez lo meten preso con grilleta en las piernas. Pasa varios años preso. De hecho, cuando lo liberaron, que se instaura el gobierno de Carlos López, de Carlos Antonio, vuelve a su rancho y ya no queda nada. Le habían robado las vacas, le habían robado los caballos, le habían robado todo. ¿No? Así que es recién en el gobierno de Carlos A. López que Artigas lo llevan a el predio donde ahora está la Escuela del Solar de Artigas. El presidente de Paraguay primero le dice que si quiere volver a Uruguay, que ya se llama Uruguay, si quiere volver a Uruguay, al Estado Oriental, perdón. Si quiere volver al Estado Oriental, está libre de hacerlo y le da todos los medios para hacerlo. Artigas se niega.
Y es en Paraguay, allí, en Ibiray, que se llama así el lugar, es donde lo visita el hijo Santiago. Y es el que habla que Artigas lo que tenía era un caballo zaino que había traído la banda oriental, y que si lo había traído la banda oriental en 1846, debía ser re viejo el caballo. Porque quiere decir que llevaba 26 años en Paraguay, desde el 20 al 46, Claro. más los años que tenía el caballo antes, acompañándolo en las campañas. Así que sí, Artigas estuvo preso, no estuvo en el exilio, no fue al ostracismo, ninguna de esas cosas. Entró al Paraguay buscando un ejército. No sabía que sus amigos estaban presos, que después los van a matar, y que Gaspar Rodríguez de Francia, al que Artigas le había hecho varias judiadas, de hecho le había secuestrado un cargamento de armas, y se las había quedado él, Gaspar Rodríguez de Francia lo pone preso. ¿Pero por qué lo pone preso y por qué lo manda a Curuguatí? Porque si los brasileños se metían a invadir Paraguay, que era un peligro constante, como terminó pasando en la Guerra de la Triple Alianza, él le soltaba a Artigas, le daba gente y Artigas seguía teniendo prestigio como para armar un ejército y enfrentar a los brasileños. La leyenda negra, ¿qué es? La leyenda negra es la justificación del gobierno de Buenos Aires para eliminar toda la presencia y el legado de Artigas a nivel de las provincias. Fue el libelo de Cavia que le adjudicaba asesinatos de todo tipo o tolerancia de asesinatos por sus hombres y que por supuesto rescató la etapa en la que Artigas, antes de marzo de 1797, el que ingresa al cuerpo de Blandengue, al cuerpo veterano de Blandengue de la frontera de Montevideo, Artigas efectivamente había sido contrabandista. Porque hay historiadores, discúlpenme, que dicen... Bueno, que fue pero yo contrabandista. me refiero al archivo Artigas, que es la publicación oficial del Estado que recopila toda la documentación de Artigas. Les recomiendo, busquen en la biblioteca Archivo Artigas, tomo cuarto, y en la parte final hay un apéndice que se llama Actuación de Artigas antes de marzo de 1797. Y acá hay un documento que yo lo marco, no lo voy a leer todo porque es muy extenso, Pero es importante para tener una referencia. es del 3 de marzo de 1796, un año exacto antes de que Artigas entrara a los blandengues. Y entonces está hablando, dice, es una carta de Miguel de Tejada al virrey Pedro de Melo de Portugal, que era el virrey del Río de la Plata, el virrey español. Y le dice, he recibido con esta fecha la reservada orden de vuestra excelencia del 3 de febrero próximo pasado, con el memorial que Melchor Torres, que queda en esta real ciudad, presentó a vuestra excelencia solicitando su traslado a esta plaza, para que con la seguridad conveniente se le remita al paraje en que dice se hallan 60 hombres malévolos, ofreciéndose con su industria a presentarlos y enterado de lo que con este motivo se sirve vuestra excelencia prevenirme, para proceder en el asunto con el conocimiento debido, hice venir a mi presencia a dicho individuo, y habiéndole preguntado por el paraje en que se hallan aquellos malévolos y quiénes eran, ahí pongo puntos suspensivos, quiénes eran, que los que hacían cabeza era un tal Pepe Artigas, otro llamado Rubio Dulce, otro Domingo Guzmán, otro Juan Dionisio y otro conocido por Desgonzado. Que el nombrado Rubio Dulce solía parar con la gente de su cargo en la sierra de Huirapuitá, inmediata al arroyo del Sarandí, para contrabandear ganado de la banda oriental al territorio portugués. Ahí está. Porque hay historiadores que dicen que no y otros que dicen que sí, o sea... Acá es al virrey Melo de Portugal que le dicen quiénes son, y hay más documentos, pero no nos vamos a poner porque eso excede al tenor de la nota. Y bueno, para ir terminando, ¿qué legado nos dejó Artigas? Porque ahora vamos a pronunciarlo así. Para usted, ¿qué representó? ¿Qué dejó? Primero que nada, que Artigas no es el creador de la nacionalidad. De hecho, cuando en 1883 la ley
que establecía la creación del monumento, algunos legisladores presentaron que en el monumento iba a decir General José Artigas, creador de la nacionalidad. Inmediatamente, en 1883, dijeron no. Era lo contrario. Artigas lo que quería era una confederación. No quería un Estado independiente. Por lo tanto, no es creador de la nacionalidad. Lo que sí es creador de un sentimiento que se forja desde la época del Éxodo, que tomamos conciencia que no éramos el paisano de Santiago de los Talas, el paisano de Lascano, el paisano de Aiguá, sino que como todos marchábamos juntos, escapando de los portugueses, escapando de los españoles, o alejándonos de los españoles, no escapando. Entonces ahí sí empezamos a hacer un grupo con definiciones, con realidades propias que son los orientales. Entonces sería básicamente que... Ese sentimiento de unidad que es que nos llamáramos orientales y que de hecho durante todo el siglo XIX nos conocimos independientemente ya como Estado oriental, no como Uruguay, como Estado oriental. ¿Ya? Pero el legado de Artigas es mucho más amplio, no es solamente eso. Tiene las instrucciones del año 13 donde establece todo el sistema confederado, cómo debe enfrentarse a Buenos Aires, cómo debe enfrentarse a que exista una capital. Dice Artigas expresamente, el gobierno central deberá estar fuera de Buenos Aires. El reglamento de tierras. El reglamento de tierras, y acá agarro otro textito. Este es de Barrán y Nahum, y este libro es de cuando yo estaba en tercero de liceo. Porque yo tenía una profesora de historia de la cual me había enamorado, y entonces le hacía el gusto y leía todo lo que pedía que se leyera. Barrán y Nahum dicen, mientras la subsistencia fuera fácil, porque cualquier paisano agarraba la boleadora, salía al campo, boleaba un novillo y comía carne todo lo que quería y desperdiciaba porque algunos solo le sacaban el matambre para comer porque era en el momento y el resto dejaban que se pudriera. Entonces, dice Barrán, mientras la subsistencia fuera fácil, los campos inmensos no estuvieran alambrados, la frontera abierta permitiera el aire libre y la carne gorda de un mundo primitivo, el gaucho preferiría la vida más fácil del saqueo y el pillaje o la destrucción lisa y llana del ganado cimarrón a la existencia gris de pequeño propietario. Por lo tanto, la idea de Artigas era un poco utópica, conociendo como conocía él la forma de ser, la idiosincrasia de sus contemporáneos. Lo que sí es muy importante de Artigas, aparte de las instrucciones del año 13 y la idea de gobierno tan distinta de la que terminó evolucionando, que es el reglamento aduanero, que era como una de las funciones de la Confederación, es el comercio de todas las provincias. Ese reglamento establece prioridades y disminución de impuestos para todos aquellos productos que se podían elaborar en las distintas provincias, que el régimen español no permitía que las provincias comercializaran entre sí, y Artigas lo establece, que las provincias comercialicen entre sí, y a su vez recarga de impuestos a todas aquellas cosas que vienen del exterior y que compiten con la industria provincial. Y por otro lado, exonera de impuestos a todo aquello que puede ayudar a crear la manufactura y la industria provincial. Rafael, te quiero agradecer públicamente por estar en nuestro programa. Quiero agradecerte y brindarte este obsequio de Inés Bucchiaso, que es Rosas y Violetas para Juana. Estamos en cámara para que lo tengas, que sé que sos un coleccionista de libros, porque he visto. No, más que un coleccionista, soy un lector. Y La Tapera de Oribe, de Guzmán Garrido, en la 6ª edición. Esto es para ti, para que puedas disfrutar también. Y al público invitarles el próximo mes, el primer domingo, para reencontrarnos en Gloria y Muerte, aquí en el canal 11 de Punta del Este.